Hace unos 10 años comencé a trabajar como vigilante en el estacionamiento de una vieja compañía de transporte de carga pesada, donde habían alrededor de 150 unidades que estaban inoperativas. El estacionamiento se encontraba en un área de la ciudad un tanto apartada, y desde que llegué me di cuenta de que el lugar era bastante solitario y silencioso, lo que al principio fue un tanto difícil porque no tenía mucho que hacer, en especial porque mi turno era de 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana, y tampoco tenía un compañero, ya que en este estacionamiento solo requerían a una persona. Por fortuna, al cabo de unos días me terminé adaptando a la soledad y el silencio del sitio. Recuerdo que cuando llegué a la empresa me presentaron a Damián, quien era el anterior vigilante del turno nocturno en mi zona, pero luego de que uno de los vigilantes que cubría el horario diurno se retirara de la empresa, él solicitó ocupar su lugar y fue por esta razón que me emplearon a mí. Damián era un tipo bastante conversador, demasiado diría yo, pero era buena gente, y recuerdo que un día antes de que yo comenzara a cumplir mi primera jornada, este me interceptó en la oficina y me regaló un escapulario de madera que, según me dijo, estaba bendito. Cuando me entregó el amuleto, Damián también me dijo que si llegaba a escuchar ruidos raros, bien sea llantos, susurros, silbidos y cosas por el estilo, mantuviera la calma, apretaba el amuleto que me dio y rezara 2 Padres Nuestros. Me advirtió que habían espíritus burlones en esa zona y que esta era la manera de hacer que se fueran y me dejaran tranquilo. Yo nunca he sido demasiado creyente de esas cosas, pero me pareció muy noble de su parte tomarse la molestia de regalarme esa protección, así que acepté el presente y le di las gracias. Ese día me presenté a trabajar y todo transcurrió con completa normalidad. Mi trabajo consiste básicamente en asegurarme de que nadie entrara al lugar a tratar de robar piezas de las unidades que estaban allí estacionadas, así que durante mi turno solía hacer varias rondas por el lugar, asegurándome de que no entrara nadie. Esta compañía tenía varios estacionamientos en esta área, y a unos pocos metros de este estaba uno de unidades operativas. Era allí donde estaba la oficina principal, el lugar en el que marcamos tarjeta todos los miembros del personal de seguridad. Y en ese estacionamiento había otros 2 vigilantes en la noche, con quienes me podía comunicar por radio. Las primeras semanas transcurrieron en total normalidad, pero una noche, cuando ya tenía un par de meses en ese trabajo, me ocurrió el primer incidente extraño. Me encontraba finalizando la segunda ronda del turno, era casi medianoche y estaba caminando entre la última fila de camiones. Fue entonces cuando comencé a escuchar un ruido inusual. Era como una especie de martilleo, ese sonido inconfundible de 2 metales chocando. El sonido provenía del otro lado del estacionamiento, por donde estaba la primera fila de camiones, así que rápidamente saqué mi arma de reglamento y corrí hacia ese lugar. A medida que me acercaba, el sonido se escuchaba cada vez más fuerte, y lo primero que vino a mi mente era que había alguien tratando de sacar a golpes alguna pieza de uno de los camiones. Así que comencé a gritar y a preguntar quién andaba ahí, esto con la intención de alertar al ladrón de mi presencia. Sin embargo, esto no ocurrió. El martilleo se seguía escuchando cada vez más rápido y más fuerte, y provenía de la última unidad de la primera fila, una de las más antiguas que había en el estacionamiento, un camión Mack del año 61. Lo raro era que por más que trataba de agudizar mi oído, no lograba detectar de qué parte del camión exactamente provenía el sonido, solo sé que venía de allí. Cuando estuve frente a la unidad, pregunté nuevamente quién andaba ahí. Le dije que estaba armado y le ordené que saliera con las manos en alto, pero el sonido no se detuvo. Lentamente comencé a caminar alrededor del camión para tratar de dar con la persona que martillaba,
pero no había nadie. Y aunque seguía tratando de descubrir de qué parte del auto exactamente provenía el sonido, por alguna razón no lograba distinguirlo. La unidad no tenía la batea, y el estacionamiento estaba bien iluminado, por lo que si alguien estuviera dentro, debajo o sobre el camión, sería visible fácilmente, pero no había nadie. Aún así, el martilleo se seguía oyendo fuerte y constante, hasta que de un momento a otro, cesó, se detuvo. Yo estaba muy desconcertado, y aunque sabía que era completamente improbable que el sonido proviniera de dentro de la cabina, igual abrí las puertas y busqué con mi linterna, pero no había nadie. Era algo extremadamente extraño, y mientras mi mente trataba de procesar lo ocurrido, empecé a escuchar exactamente el mismo sonido, pero ahora en el otro extremo del estacionamiento, el lugar donde estaba hace un momento. Por un instante me quedé completamente paralizado, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo y de encontrarle alguna explicación lógica, pero no encontré ninguna. Sin embargo, hice lo propio y corrí nuevamente hasta el otro extremo del estacionamiento, repitiendo lo mismo que había hecho hace un momento. Llegué a la unidad de donde provenía el sonido, apunté con el arma y pregunté quién estaba ahí, nuevamente sin recibir ninguna respuesta. Volví a rodear el vehículo para ver si veía a alguien, y nada. Luego de un tiempo, una vez más, de un momento a otro simplemente se detuvo. Decir que estaba desconcertado es quedarse demasiado corto. En ese momento mi corazón comenzó a latir con mucha fuerza, y mi cabeza daba vueltas como una máquina de feria tratando de encontrar explicaciones. Pero no había nada que pudiera explicar aquello. Después de eso me quedé esperando a ver si volvía a oír el sonido, pero no volvió a pasar. Así que regresé a mi garita. Por un instante me vi tentado a llamar por radio a los compañeros que estaban en el estacionamiento de al lado, pero no lo hice. Después de todo, ¿cómo les iba a explicar lo que pasó sin que pensaran que estaba loco o que me había fumado algo? Sin embargo, ese fue tan solo el primero de varios eventos inexplicables que me pasaron en ese lugar, pero fue un suceso en particular el que definitivamente me obligó a salir corriendo, literalmente, de aquel trabajo, a pesar de la buena paga. Después de aquel primer incidente, llegué a escuchar golpeteos en las unidades, objetos cayendo y hasta los ladridos de un perro, aunque eso tal vez sí fue real. El caso es que con el tiempo llegué a acostumbrarme a estas manifestaciones extrañas, aunque no por eso dejaban de dar miedo, y tampoco es que ocurrían a diario. Era algo esporádico, pero siempre que pasaba algo de este tipo, sentía un horrible escalofrío recorriéndome el cuerpo. Y a decir verdad, el escapulario que me regaló Damián no fue de mucha ayuda. Pero hubo una noche en que verdaderamente supe que ya había tenido suficiente. Para entonces tenía unos 3 años trabajando para aquella empresa. Y como todas las noches, me preparé para cumplir con una nueva jornada de trabajo. En ese momento ya había pasado casi un año del último suceso paranormal, así que estaba bastante relajado. Sin embargo, cuando era más o menos la 1 de la madrugada, escuché un sonido que reconocí de inmediato y que me puso en alerta. Era el grito de una mujer. Cuando lo escuché, salí de mi garita lo más rápido que pude para ver lo que ocurría. El grito pareció venir de la parte trasera del estacionamiento, a unos 40 metros de distancia de donde yo estaba. El sonido era como si ella estuviera dentro de uno de los camiones de esa área. De inmediato desenfundé mi arma y esperé un momento para ver si lo escuchaba de nuevo. Y efectivamente así fue. Oí un nuevo grito que provenía del mismo lugar. Me puse en marcha y corrí a toda velocidad, mientras seguía oyendo a esta mujer gritar de forma desesperada.
como si estuviera aterrorizada. Pero algo sí era claro. El sonido provenía de dentro de uno de los camiones, porque se escuchaba como si estuviera encerrada. En ese momento, me pasaron 1000 cosas por la cabeza. La primera de ellas es que tal vez estaba siendo atacada por alguien. Este era un lugar solitario y aislado, así que era perfecto para que algún aberrado quisiera hacer aquí sus fechorías. Mientras corría, seguía con atención el sonido y pronto tuve claro de dónde provenía exactamente. Apunté con mi arma y di la acostumbrada voz de alerta, mientras que de un tirón abrí la puerta del conductor. Pero lo que me encontré dentro de aquel camión viejo y averiado es algo que jamás olvidaré. Inmediatamente después de abrir la puerta, los gritos se apagaron por completo, y fue entonces cuando vi a un enorme perro negro sentado en el cojín del camión, mirándome fijamente con una expresión casi humana. En ese instante mi sangre se congeló y mi cuerpo quedó completamente paralizado. Les juro que nunca en toda mi vida había sentido tanto terror, pero cuando pensé que no podía sentir más pánico, aquel animal infernal saltó sobre mí. Por pura inercia di un salto atrás, cayendo del estribo y golpeando con mucha fuerza mi espalda contra el suelo, mientras apretaba fuertemente los párpados y trataba de cubrir mi cara con mis brazos esperando el ataque, pero nunca llegó. Después de unos segundos abrí los ojos y no había nada. En ese momento mi corazón estaba a punto de explotar. El nivel de pánico que sentía era de tal magnitud que ni siquiera sé cómo es que tenía secos los pantalones. Miré hacia arriba y la puerta del camión aún estaba abierta, pero amigos, yo no iba a asomarme allí de nuevo. Así que como pude me levanté, tomé el arma que había caído a un costado y corrí a todo lo que pude. Salí de allí como una bala. Me subí en mi auto y conduje hasta mi casa sin mirar atrás. Tal sería mi estado cuando llegue, que mi esposa dio un salto al verme entrar por la puerta y comenzó a preguntarme a gritos qué me había ocurrido, pues creía que me habían asaltado o algo parecido. Esa noche no me atreví a contarle nada. Lo último que quería era tener que revivir ese momento, así que solo le pedí que me abrazara. Al día siguiente tenía un montón de llamadas perdidas de la oficina de recursos humanos de la compañía, así que me dirigí hasta allí, pero no les dije nada de lo que me pasó. Solo puse mi renuncia y nunca más volví a ese lugar. Días después, varios de mis ahora excompañeros fueron a visitarme, Damián entre ellos, y fue solo entonces cuando me atreví a contarles lo que había vivido esa noche. Entonces ellos se miraron unos a otros, y me contaron que yo no había sido el único que había visto a aquel animal, y que, de hecho, yo era el vigilante de esa área que más tiempo había durado, porque todos los que tuvieron ese puesto antes que yo, había renunciado a los pocos meses, excepto Damián, porque se cambió de turno. Esta experiencia fue tan traumática para mí que me vi obligado a buscar ayuda psicológica, ya que constantemente tenía pesadillas en las que esa noche se repetía. La psicóloga que me atendió dijo que probablemente era un caso de estrés postraumático. Me tomó años superar lo que viví en aquel lugar, pero afortunadamente ya estoy bien. Ahora trabajo como almacenista, pero nunca más volví a cubrir turnos nocturnos. En 2013, mi padre sufrió un accidente cerebrovascular, y aunque gracias a Dios sobrevivió, lamentablemente quedó con secuelas serias que lo incapacitaron para trabajar de por vida. Papá siempre fue sustento económico de mi casa, ya que mi madre se dedicó a ser ama de casa y cuidarnos a mis 2 hermanos menores y a mí. Sin embargo, ahora en la familia las cosas eran diferentes y nos correspondía a mi mamá y a mí, como hija mayor,
ocuparnos de sostener nuestro hogar. Como yo apenas me había graduado de la secundaria, y mi madre jamás había trabajado en ningún lado, decidimos hacer un negocio por cuenta propia, así que después de vender algunas pertenencias y juntar lo que quedó de nuestros ahorros después de los gastos médicos de mi papá, compramos un carro de hamburguesas. Este negocio era ideal, porque nos permitía trabajar de noche, así que no interfería con mi horario en la universidad, y mi mamá podía hacer las labores del día y atender también a mi papá y mis hermanos pequeños. No les miento, sí era un poco cansón a decir verdad, pues prácticamente teníamos todo el tiempo comprometido, pero era lo mejor que podíamos hacer por el momento. Al principio la cosa estuvo un tanto floja, siempre estábamos con lo justo, pero poco a poco el negocio comenzó a crecer y a dar frutos. Además, esto nos daba la facilidad de poder movernos a cualquier parte de la ciudad, lo que nos dio también la posibilidad de vender nuestro producto afuera de eventos masivos, como conciertos, juegos deportivos y otro tipo de eventos como fiestas estudiantiles y cosas de ese tipo, lo que hizo que comenzáramos a generar muy buenas ganancias. Sin embargo, esto también tenía algunos contras, y es que por lo general, este tipo de eventos terminan tarde en la noche, y si uno quiere generar, pues a veces toca hacer el sacrificio. Y fue justo en uno de estos eventos en los que la jornada se prolongó hasta tarde, que me ocurrió la aterradora experiencia que les vengo a contar hoy. En una oportunidad, hubo un partido de béisbol en un estadio que estaba ubicado en una zona bastante apartada de la ciudad. Este estaba recién construido y se había convertido en algo así como el lugar deportivo de moda. En este evento se enfrentaron dos de los equipos locales más importantes, y el encuentro había sido muy publicitado por la radio y la prensa, así que sabíamos que iba a asistir mucha gente. En vista de esto, mamá y yo sabíamos que no podíamos perder esa oportunidad para ganarnos un buen dinerito que bastante que hacía falta en casa. El evento terminó cerca de la medianoche y fue todo un éxito, tanto para los organizadores como para nosotras porque lo vendimos todo. Lo único malo es que la jornada se prolongó hasta cerca de las 2 de la madrugada, ya que fue justo cuando los fanáticos salieron del estadio que comenzamos a vender más hamburguesas, y esto era algo que debíamos aprovechar. En ese momento, mamá y yo nos encontrábamos limpiando y recogiendo todas las cosas, pero entonces mi hermano de 13 años llamó desesperado diciéndole a mamá que se fuera ya para la casa, porque mi papá estaba teniendo una convulsión. Las convulsiones eran una de las varias secuelas que le había dejado a papá el ACV que había sufrido 2 años atrás, y si bien ocurrían con frecuencia, esto no lo hacía menos angustiante. Al escuchar el tono desesperado de mi hermano, le dije a mi mamá que se fuera para la casa y asistiera a papá, mientras yo me encargaría de terminar de recoger las cosas, limpiar el carro y tenerlo listo para cuando ella volviera. Así solo quedaría engancharlo a la camioneta e irnos. Mamá lo dudó por un poco, ya que no quería dejarme sola allí con todo, pero en ese momento aún había bastante gente alrededor, así como otros vendedores ambulantes que también estaban recogiendo aún sus cosas, por lo que no vi problema en que mi mamá se fuera y volviera luego por mí. Sin embargo, al poco tiempo de que mi mamá se marchara, las personas comenzaron a irse también del lugar donde estábamos, quedando cada vez más solo. Me metí dentro del carro de hamburguesas ya con el mostrador cerrado, para limpiar todo y guardar las cosas. Y cuando salí para recoger lo poco que quedaba fuera, me di cuenta de que ya todos se habían ido, y tan solo se veían 1 o 2 autos a lo lejos en el estacionamiento del estadio, donde parecían estar algunas personas, aún festejando, pero eso estaba bastante lejos de donde yo me encontraba. Vi mi celular y me di cuenta de que ya eran las 3:30 de mañana,
Llamé a mi mamá para saber cómo iba todo, y me dijo que ya había estabilizado a papá, y venía saliendo para acá. Me preguntó si aún había gente allí, y le mentí diciéndole que sí, para no preocuparla. Mientras, entré nuevamente al carro para seguir lavando los trastes y hacer tiempo, pues el trayecto desde mi casa hasta el lugar donde estaba era de unos 30 minutos. Mientras estaba en eso, escuché que alguien tocó la ventana del mostrador y le grité desde adentro que estaba cerrado. Sin embargo, volvieron a tocar, y yo repetí que estaba cerrado. Siguieron tocando y ya me estaba poniendo nerviosa. Pregunté quién estaba ahí, y no obtuve ninguna respuesta, pero dejaron de tocar. Esperé un momento, deliberando si era buena idea asomarme, pero lo hice. Abrí la ventana del mostrador y miré a todas partes, pero no había nadie, ni un alma. Me asomé a ver si los que estaban festejando en el estacionamiento aún estaban allí, y ya no estaban, se habían ido, y esta era un área muy amplia donde no había árboles, ni nada donde alguien pudiera esconderse. Era un gigantesco estacionamiento aledaño al estadio de béisbol, donde no había nada más que farolas y cientos de metros de asfalto. Salí del carro y le di vuelta, tratando ver si había alguien alrededor, pero no había nadie. En ese momento no sabía si sentir alivio o susto. Traté de no darle importancia, y volví al carro a seguir con mis labores. Eso sí, me aseguré de cerrar bien la puerta y la ventana del mostrador. Apenas entré al carro, volvieron a tocar la ventana unas 3 veces. En ese momento no dije nada, solo me quedé atenta, y obviamente comenzaron a aflorar mis nervios. Una vez más tocaron, y luego otra vez, y cada vez más fuerte. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. De verdad quería con todo mi ser que se tratara de una mala broma. Por loco que parezca, me armé de valor, y mientras tocaban la ventana la abrí de golpe para ver quién estaba ahí. Y al hacerlo, no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. No había nadie. Con la respiración agitada y los nervios de punta volví a salir del carro. Y una vez más, le di la vuelta y miré en todas direcciones. Incluso me asomé debajo de este, pero no había absolutamente nadie. Esta vez entré al carro corriendo y me volví a encerrar allí, pero en esta ocasión tenía esa escalofriante sensación de estar siendo observada. Me senté en el piso y busqué mi celular en el bolsillo de mi pantalón para llamar a mi mamá, pero no lo encontré. Entonces escuché cuando nuevamente comenzaron a tocar la ventana, y luego la puerta y las paredes de metal, y de repente, era como si 200 manos estuvieran golpeando el carro con mucha fuerza. En ese momento el pánico se apoderó de cada fibra de mi cuerpo. Mi corazón casi se me sale del pecho. Me tiré al piso y me envolví en mi propio cuerpo mientras tapaba mis oídos con las palmas de mis manos, para no seguir escuchando los golpes. Sin darme cuenta comencé a gritar frenéticamente. Estaba tan aterrorizada que sentía que mi corazón se iba a explotar, y lo único que podía hacer era gritar y llorar como loca. Los golpes seguían, y así se mantuvo por un rato, no sé cuánto tiempo. Para mí fue una eternidad, pero de un momento a otro comenzaron a ceder. Sin embargo, yo seguía gritando histéricamente, hasta que en un punto solo se escuchaban un par de manos golpeando desesperadamente la puerta y mis gritos histéricos. De golpe comencé a escuchar lejanamente que alguien gritaba mi nombre una y otra vez, y entonces reconocí esa voz. Era la voz de mi madre. Al percatarme de que era ella, finalmente abrí los ojos y volví en mí, por describirlo de algún modo. Entonces me di cuenta de que mi mamá estaba del otro lado de la puerta golpeando con los puños y llamándome desesperada. En ese instante me incorporé como pude y abrí la puerta.
Mi madre entró de un salto y comenzó a revisarme de arriba a abajo histéricamente, preguntándome qué me pasaba, qué me habían hecho, por qué estaba llorando y gritando de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. La pobre estaba temblando, con la cara llena de lágrimas, y aún más aterrorizada que yo pensando que alguien me había hecho daño. Entonces me di cuenta de que mi mamá tenía rato afuera del carro escuchando mis gritos y tratando de entrar. Así que le dije que estaba bien, pero ella seguía como loca revisándome y preguntándome qué me pasó. Yo solo le repetía que estaba bien, que nadie me había hecho nada. Pero en ese momento no me sentía con fuerzas para hablar de lo que pasó, y así se lo hice saber. Mi mamá es la persona más comprensiva del mundo, así que aún en medio del pánico, me entendió. Entonces solo me abrazó con mucha fuerza y yo a ella, y cuando nos sentimos un poco más en calma, recogimos todo lo que faltaba, enganchamos el carro a la camioneta y nos fuimos de allí lo más rápido que pudimos. Al llegar a casa, me di una ducha y me fui a dormir con mi mamá. Realmente no quería dormir sola. Fue al día siguiente que le conté todo lo que había ocurrido, y ella estaba muy abrumada. Jamás se imaginó que se trataba de algo como eso. Después de ese día hubo muchos otros partidos en ese estadio, pero ni por todo el oro del mundo volvería a poner un pie en ese lugar. Me llamo Alma, y soy tanatopractora. Para quienes desconocen el término, un tanatopractor es quien se encarga de recibir y preparar los cuerpos de los difuntos, para luego entregarlos a sus familiares para los rituales fúnebres. Este es justamente el trabajo que realizó en un hospital público desde hace más de 15 años. El hospital donde trabajo es el más grande y concurrido de la ciudad, por lo que tenemos un gran volumen de trabajo. Desgraciadamente, muchos de los cuerpos que recibo a diario pertenecen a víctimas de accidentes automovilísticos o de motocicleta, y cuando se trata de estos casos, los cuerpos generalmente llegan en condiciones realmente lamentables, de una manera que ninguna familia desearía ver a un ser querido. Así que en esos casos, yo realmente hago todo lo que está en mis manos para reconstruirlos y tratar de que luzcan lo más parecido posible a la persona que fueron en vida. Es una tarea complicada y algunas veces, por más que me esfuerce, no hay mucho que pueda hacer. Sin embargo, siempre trato de darle al difunto la mayor dignidad posible. Mi área de trabajo se encuentra en un sótano que está bastante alejado de los consultorios, la emergencia y los quirófanos, es decir, del área de los vivos, y desde hace varios años suelo cubrir mayormente el turno de la noche. El mortuorio es todo lo que te esperas que sea, un lugar lúgubre, silencioso y aislado, lleno de cuerpos vacíos que hace tan solo horas eran personas como tú y como yo, que estaban caminando, riendo y haciendo planes para un futuro que, en su caso, nunca llegará. Desde que entré a trabajar en este lugar hace algunos años, me di cuenta de que definitivamente hay mucho más del otro lado de lo que creemos. Porque sí, he visto personas que no existen en este plano, objetos que se mueven por su cuenta. He escuchado risas, llantos, susurros e incluso he llegado a ver sombras andando por ahí. Esto se me hizo algo cotidiano. Al principio me daba miedo, pero con el tiempo uno se acostumbra y simplemente lo deja ir. Yo no los molesto a ellos y ellos no me molestan a mí, así que simplemente me limito a hacer mi trabajo y ya. Sin embargo, hace un par de años, ocurrió un evento que verdaderamente me sacudió, y hoy lo voy a compartir con ustedes. Esa noche, como casi todas las noches, llegué a tiempo para cubrir mi turno, y mientras caminaba por el pasillo me topé con Mireya, una de mis compañeras,
y le pregunté cómo iba la jornada y si teníamos mucho trabajo. Ella me respondió que de hecho no había nada, algo que me sorprendió gratamente, ya que era un sábado, y desgraciadamente, ese es uno de los días con mayor incidencia de accidentes viales en la ciudad. Pero todo parecía apuntar a que aquella sería la primera noche de sábado tranquila en mucho tiempo. Alrededor de las 11 de la noche, Margot, una de las recepcionistas del hospital, me comunicó que Manuel, mi compañero y amigo desde la universidad, no vendría a trabajar esa noche. Esto me resultó realmente raro, ya que en los 7 años que llevábamos trabajando juntos, él jamás había faltado al trabajo, por lo que supuse que debía tratarse de algo bastante serio para que decidiera faltar ese día. Lo primero que vino a mi mente fue que tal vez tuvo una emergencia familiar o de ese tipo. De igual manera pensaba llamarlo dentro de un rato, a ver cómo iba todo y qué le había sucedido. Manuel y yo nos conocimos en la universidad. Al principio nos gustamos y comenzamos a salir, pero luego en el camino terminamos siendo mejores amigos. Después de graduarnos nos distanciamos un poco debido a nuestros trabajos, pero hace 7 años él comenzó a trabajar en este mismo hospital y desde entonces habíamos sido compañeros de trabajo. La noche avanzó en una extraña calma. Eso debía ser bueno, pero resulta que cuando te acostumbras a tener un ritmo de trabajo agitado, estar desocupado es más tortuoso que tener muchas cosas que hacer. De repente comencé a sentir una gran pesadez en el cuerpo, y cuando vi que el sueño me estaba venciendo, decidí subir un rato a la azotea a fumarme un cigarrillo, algo que habitualmente hacía con Manuel, así que en ese momento lo eché de menos. Entonces recordé que no lo había llamado, así que saqué el celular con la intención de marcar. Sin embargo, en ese instante subieron un par de enfermeras de traumatología, quienes estaban igual de desocupadas que yo aquella noche, y comenzamos a platicar, así que olvidé llamar a Manuel y me guardé el móvil en el bolsillo. A fin de cuentas, si le hubiera pasado algo de importancia, seguramente ya me habría contactado. Después de platicar un rato con ellas, decidí que ya era tiempo de bajar a mi mazmorra, como le decíamos al área mortuoria, pero mientras caminaba por el pasillo, vi a Manuel que venía en sentido opuesto y lo llamé. Quería preguntarle qué había pasado y si estaba todo bien, pero en vez de venir hacia mí, él solo me miró, me sonrió como siempre y se metió directo en su sala. Al ver que entró a su área, me dispuse a ir hasta allí para hablar con él. Pero en eso veo que una de las enfermeras de emergencia venía corriendo hacia mí. Se veía agitada, y cuando le iba a preguntar qué le pasaba, ella me interrumpió en seco, y me dijo que Manuel había tenido un accidente y estaba en urgencias. Yo estaba muy confundida. ¿Cómo que en urgencias? Manuel acaba de entrar a su sala. Le dije a la enfermera que lo acaba de ver entrando a su área, y ella me miró como si me hubiera salido un cuerno en la cabeza, y me repitió que Manuel acababa de tener un accidente, y en ese mismo instante, estaba siendo atendido en el área de emergencias. También me advirtió que su estado era realmente crítico. Al escuchar eso me quedé pasmada. Caminé hacia adelante y me asomé al área de trabajo de mi amigo, y efectivamente, él no estaba allí. En ese momento un horrible escalofrío subió por todo mi cuerpo, y le pedí a Dios con todas mis fuerzas que no fuera lo que yo estaba pensando. Pero muy en el fondo de mí, sabía que lo peor ya había ocurrido. Salí del área de Manuel, y me dispuse a ir corriendo a urgencias, pero cuando estaba a unos metros de la salida de la morgue, los camilleros traían una camilla con el que sería el primer cuerpo de la noche. Ellos venían llorando, así que no necesité que me dijeran nada para saber qué se trataba Manu. Sinceramente, ese fue uno de los momentos más dolorosos que me ha tocado vivir hasta ahora. No podría describir con palabras lo que sentí al ver a mi amigo cubierto con una sábana blanca.
No importa qué tan acostumbrado estés a ver cuerpos sin vida, nadie te prepara para ver partir a un ser querido. La razón por la que Manuel avisó que no vendría esa noche era porque se empezó a sentir muy mal. Su esposa dijo que empezó a tener un fuerte dolor de cabeza. Manu sufría de migrañas, pero ella dijo que en esta oportunidad el dolor era tan agudo que ni siquiera se pudo parar de la cama para alistarse y venir a trabajar. Su esposa le insistió en que se quedara en casa, pero él era muy terco. Le dijo que se tomaría una pastilla y al rato se le quitaba el dolor. Ella le insistió tanto en que se quedara a descansar, que él finalmente accedió, se tomó su pastilla y se acostó. Pero tal como predijo, al cabo de una hora el dolor se le pasó, y esta vez no escuchó a nadie. Simplemente se levantó de la cama, se vistió y se subió en su auto con rumbo al hospital. Sin embargo, cuando le faltaban solo unas cuadras para llegar, una camioneta que estaba siendo conducida por un borracho lo embistió a toda velocidad, haciendo que Manuel perdiera el control de su auto y volcara, quedando herido de gravedad. Paradójicamente, el otro conductor salió ileso. Ese trágico día, los camilleros me ayudaron a llevar el cuerpo de Manu hasta mi sala, y cuando finalmente me quedé sola con él, o con el cuerpo que alguna vez habitó mi amigo más querido, comencé a platicar con él como lo hacía todos los días. Pero también le dije lo mucho que lo quería y le dejé saber que lo iba a echar muchísimo de menos. Le recordé todos los momentos bonitos que vivimos cuando éramos estudiantes. Le agradecí por venir a despedirse de mí, y le pedí que por favor descansara en paz y no anduviera por ahí molestando. Les puedo jurar que en el mismo momento en que le dije esas palabras, el cuerpo de Manuel esbozó una sonrisa, y con esa misma sonrisa, le entregué su cuerpo a sus familiares. Hace 2 años comencé a trabajar como servicio de limpieza en un hotel bastante conocido de la ciudad. Al principio estuve cubriendo el turno de la mañana, pero apenas hubo una vacante para la noche, solicité que me cambiaran para ese horario, ya que en ese turno pagaban más. Honestamente me gustaba mucho ese horario. Todo era más tranquilo, y había menos cosas que hacer. Además, en aquel momento estábamos en temporada baja, así que mi trabajo en ese periodo básicamente consistía en pasar las horas sin hacer prácticamente nada. El trabajo soñado de cualquier holgazán. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y fue justo en uno de esos días que me tocó vivir la experiencia más aterradora de toda mi vida. Aquella noche, como suele ocurrir en la temporada baja, el hotel estaba casi vacío. Yo siempre solía buscar un lugar tranquilo para jugar juegos en mi teléfono y fisgonear en las redes sociales, en pocas palabras, para pasar el rato. Aunque de vez en cuando me daba una vuelta por los pasillos para que las cámaras me vieran y poder justificar mi sueldo. Eran como las 11 de la noche en aquel momento. No faltaba mucho para terminar mi guardia. Estaba en el último piso y me puse a revisar lo que tenía en el carrito para hacer mi inventario del día, el cual tenía que entregar al final de mi turno. Estaba en eso cuando de pronto escucho que en uno de los cuartos comienzan a golpear la pared. Primero un golpe seco y luego varios golpes seguidos. De inmediato dejé lo que estaba haciendo para poner atención a aquel ruido. Se escuchaba como si golpearan la pared con mucha fuerza. Lo primero que pensé fue que estaban teniendo una pelea dentro de la habitación, y sabía que en esos casos, el protocolo era llamar a la seguridad de inmediato, pero no lo hice. En cambio, esperé un rato más, y luego me acerqué un poco a la pared para poder distinguir alguna voz o algo que pudiera indicar que efectivamente estaba ocurriendo una pelea allí.
pero no se escuchaba nada, solo los golpes. Al momento se escucharon unos sollozos, como si alguien estuviera llorando dentro de la habitación. Después empezaron a hablar en voz baja. Era la voz de una mujer, pero no se entendía qué estaba diciendo. Me paré frente a la puerta, y cuando estaba a punto de tocarla, empecé a escuchar como del otro lado alguien caminaba de un lado a otro. Seguido de esto, una vez más los golpes y los sollozos. Esto realmente me alarmó, así que decidí escribir por el grupo de trabajo de WhatsApp, y me preguntaron cuál era el número de habitación. Yo se los di, y unos segundos después la recepcionista escribió diciendo que esa habitación estaba vacía. Esta respuesta me tomó muy por sorpresa, porque yo estaba escuchando claramente que había por lo menos una persona en esa habitación. Así que les pedí que enviaran a un oficial de seguridad para que viniera a corroborar lo que yo les estaba diciendo. Por un instante me vi tentado a abrir la puerta yo mismo, pero la verdad es que el asunto me empezó a dar miedo. Así que tomé mi carrito y me dirigí al elevador. Mientras tanto los golpes se seguían escuchando, y eran tan fuertes que aún a la distancia se seguían oyendo con mucha claridad. Era como si alguien estuviera golpeando las paredes con muchísima fuerza. En pocos minutos llegó el guardia de seguridad y yo lo dirigí hacia la habitación donde se escuchaban los sonidos. Pero justo cuando el ascensor se abrió, los golpes dejaron de escucharse. Fui con él para asegurarse de que realmente no había nadie, y efectivamente así era. La habitación estaba completamente vacía. El muchacho y yo revisamos toda la habitación y el baño, pero todo estaba vacío. Sin embargo, sí se podía sentir una energía muy pesada en ese lugar. Era algo desagradable que no sabría cómo explicar. Salimos al pasillo y le pedí al chico que se metiera en la habitación, golpeara una de las paredes. El guardia lo hizo y era exactamente el mismo sonido que había escuchado antes. Luego de eso, revisamos una por una todas las habitaciones de ese piso, y todas estaban vacías. Sin embargo, la sensación de pesadez solo llegué a sentirla en la habitación donde se escucharon los golpes. Yo estaba verdaderamente confundido, y algo nervioso también, pues era la primera vez que vivía algo así. Después de corroborar que todo estaba en orden, si así se puede decir, dejamos el pasillo y tomamos de nuevo el ascensor. Entonces ya era momento de entregar el turno. Pero pensé en lo sucedido en todo el trayecto hasta mi casa. Pero justo cuando llegué, recibí una llamada de Doña Rosa, una empleada que tenía muchos años trabajando en el hotel, y ella me explicó que no era la primera vez que se escuchaban cosas en ese piso. Al contrario, era muy común. Entonces me dijo que hace muchos años una mujer perdió la vida en esa habitación a manos de su esposo. Tal parece que la pareja vino a pasar sus vacaciones en ese hotel, pero la misma noche en que se hospedaron, el hombre le quitó la vida a su esposa a golpes. Lamentablemente en ese momento, todas las habitaciones de ese piso estaban vacías, y nadie escuchó nada. No fue sino hasta unos días después, a la hora del check-out, cuando se percataron de que estos huéspedes aún no habían dejado la habitación, así que subieron a ver qué había ocurrido. Después de llamar varias veces sin obtener respuesta, decidieron abrir la puerta, y fue entonces cuando encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, pero su esposo se había dado a la fuga. Sin embargo, unos días más tarde fue capturado por la policía. Desde entonces, han sido muchos los empleados y huéspedes que han manifestado haber escuchado esos mismos golpes y llantos que yo había oído esa noche. Todos creen que es el alma de aquella pobre mujer, la que aún se encuentra atrapada en esas 4 paredes. Después de la explicación de Doña Rosa, todo me quedó más claro. Pero de igual manera, desde ese día,
Evito ir al último piso y trato de mantenerme muy lejos de esa habitación. Me llamo Amanda y soy enfermera desde hace más de 20 años. Desde que me gradué, trabajaba de día en un hospital de mi localidad. Actualmente tengo 40, estoy casada y tengo 2 hijos adolescentes. Pero hace 10 años, cuando recién cumplía 30 y mis hijos estaban pequeños, quería tener tiempo para poder dedicarme a ellos, ya que debido a mi apretado horario en el hospital, mis hijos pasaban la mayor parte del día con una niñera, y yo me sentía muy culpable. Sentía que me estaba perdiendo de la etapa más importante de sus vidas. Por eso tomé la decisión de renunciar a mi trabajo en aquel hospital y comencé a trabajar de forma particular. Fue entonces cuando me contrataron para cuidar a una anciana en su casa en horario nocturno. Mi horario de trabajo era de 8 horas, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Tenía aproximadamente un año en ese empleo, cuando una noche me ocurrió el evento más escalofriante que he vivido en toda mi vida. Esa noche, como todas las anteriores, salí de mi trabajo en el horario habitual, cerca de las medianoche, y me disponía a regresar a mi casa. Sin embargo, cuando intenté encender mi auto, este comenzó a fallar. Desde hacía unos días venía presentando una pequeña falla mecánica, pero no había tenido tiempo de llevarlo al taller. Aún así funcionaba, pero esa noche la falla empeoró. Intenté encender varias veces infructuosamente, hasta que finalmente encendió, pero cuando intenté dar reversa para salir del estacionamiento, se apagó de nuevo. Luego volvió a encender, pero debido a que el trayecto hasta mi casa era largo, pensé que tal vez sería peligroso irme a esa hora con un auto que se estaba apagando de la nada, pues podría accidentarme en la carretera, y a esa hora sería algo peligroso. En ese momento tampoco tenía mi teléfono celular, ya que lo había dejado en casa porque salí rápido. Entonces tampoco tenía cómo contactar a mi esposo para decirle que viniera por mí. Me senté un rato en el auto tratando de no entrar en pánico, y pensando en una manera de poder comunicarme, o de llegar a mi casa de algún modo. Cerca del lugar donde estaba había una tienda que abría 24 horas, así que me acerqué allí, compré algunos dulces, y le pedí al encargado el favor de que me prestara su teléfono celular para poder llamar a mi esposo. Sin embargo, el teléfono repicó varias veces, y no obtuve ninguna respuesta. Esa noche, mi esposo había montado una tienda de campaña con mis hijos en el jardín, y a esta hora, seguramente ya estaban dormidos, o quizás había dejado el teléfono dentro de la casa y por eso no me contestaba. En todo caso debía devolverle el teléfono al chico que amablemente me lo prestó, pero antes de hacerlo le envié un mensaje de texto a mi esposo con la esperanza de que lo viera pronto, ya que no tenía manera de saber si lo había visto o no, y al no tener mi celular, él tampoco podría comunicarse conmigo. Sentí que me estaba quedando sin opciones. Había pasado ya una hora. Eran cerca de la 1 de la mañana y yo aún no había encontrado la manera de regresar a casa. Mientras estaba allí parada afuera de la tienda pensando en cómo diablos iba a hacer para irme a casa, y deliberando si sería prudente intentar llegar con el auto fallando como estaba, vi que se acercó un gran camión de 18 ruedas y se detuvo justo enfrente de donde yo estaba. Al bajar de camión, quizás porque noto preocupación, o porque era extraño ver a una mujer sola parada frente a una tienda a esa hora, el conductor del enorme vehículo me preguntó si tenía algún problema. Claramente tenía un gran problema, pero este hombre era un perfecto extraño, así que solo le dije que todo estaba bien. Entonces él me preguntó, ¿seguro? Y yo le dije que en realidad mi auto se había dañado, pero ya mi esposo venía en camino a recogerme. Él me sonrió amablemente
y para mi sorpresa me dijo que sabía que había estado allí parada por un buen rato, ya que había pasado antes a hacer una entrega, y me vio en ese lugar. Por eso al regresar, decidió detenerse en la tienda. El hombre parecía una buena persona. Después de todo, eso es algo que no todo el mundo hace. Es decir, percatarse de que alguien extraño está en problemas y dejar de hacer sus cosas para ir a prestarle ayuda. Yo le agradecí el gesto, pero le dije que no se preocupara. Le conté que le había dejado un mensaje ya a mi esposo y en cualquier momento él lo vería y vendría por mí. El hombre me dijo que no quería dejarme allí, que eso lo haría sentir terrible, y se quedaría preocupado por mi seguridad. Le agradecí de nuevo, y al darme cuenta de que probablemente tenía razón con respecto a que no era seguro estar allí a esas horas de la noche, y sola, le pedí que me hiciera el favor de llevarme a la siguiente estación de servicios de 24 horas que estaba en la próxima salida. De esa manera, si tenía que pasar la noche fuera, al menos estaría en un lugar seguro, y podría usar el teléfono público para llamar a mi esposo. El conductor aceptó con mucho gusto. Entonces fui hasta mi auto. Recogí las llaves, mi bolso, mis cosas, cerré el auto con llave y regresé a la tienda donde estaba aparcado el camión del señor y subí al asiento del pasajero del enorme vehículo. Entonces el hombre arrancó y comenzó a conducir por la autopista. Mientras lo hacía, mantuvimos una pequeña charla. Él me preguntó que cuántos hijos tenía. Yo le dije que 2, y tuvimos una conversación de esas que son completamente normales entre extraños. Pero mientras hablaba, noté que él reducía la velocidad, y me di cuenta de que estaba deteniendo el camión. Para ese momento habíamos avanzado poco más de 1 milla. Aún podía ver la tienda donde estaba parada hace un instante por el espejo retrovisor. En ese momento me sentí alarmada y le pregunté qué estaba pasando. Pero entonces él comenzó a hablar y me di cuenta que su actitud, su postura y su forma de hablar habían cambiado drásticamente. Allí comencé a sentir miedo y me di cuenta de que había tomado una terrible decisión al confiar en este hombre, y ese tipo de errores generalmente se pagan muy caro. Mientras miraba fijamente al frente, el hombre me preguntó: «¿Tu esposo realmente no está viniendo, verdad?». Yo le iba a responder, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, él continuó: «No le importas a nadie. Si le importaras realmente, él ya habría estado aquí. Si le importaras, él habría notado que no habías llegado a casa y habría venido a buscarte. Si realmente le importaras, te habría comprado un buen auto, y no uno que te puede dejar varada en cualquier lado. Ni siquiera tienes un teléfono celular». Comencé a llorar de puro miedo y a suplicarle que por favor me dejara bajar del camión. Le aseguré que mi esposo sí venía en camino, y le rogué que me dejara volver a donde estaba para esperarlo. Entonces él me dijo que eso no era muy inteligente de mi parte, y me advirtió que si lo hacía podría ser golpeada o herida de alguna manera, aunque no especificó quién haría eso. Lo dijo como si hablara de alguien más. Me sentí completamente aterrorizada, y le volví a rogar que me dejara ir a esperar a mi marido. Entonces noté que él tenía la vista completamente fija hacia adelante en todo momento. No volteó a verme jamás. Era como si estuviera en una especie de trance, y antes de que pudiera volver a hablar, de la nada me preguntó: «¿Quién te crió?». La pregunta me desencajó por completo. Lo miré fijamente y parpadeé un par de veces. Estaba confundida, pero le respondí: Mi madre me crió». Fue allí cuando me miró de vuelta y me dijo simplemente: «Buena respuesta. Yo también tuve una madre que me crió. Y eso es lo que está salvando tu vida hoy». Después de decir esas palabras, el hombre volvió a mirar hacia el frente, respiró profundamente
Sacó el teléfono celular y me lo dio. Me dijo: llama a tu esposo y dile que venga por ti, y no llames a nadie más, solo a él. Aunque eso fue lo único que me dijo en ese momento, sabía que esas palabras significaban algo. Sabía que si mi esposo no me contestaba, seguramente sería mi fin. Con eso en mente y muerta de pánico, marqué el número de mi esposo rogando a todos los santos que esta vez sí respondiera. El teléfono comenzó a replicar, pero nadie contestaba. Mi corazón latía a millón y mi cuerpo estaba completamente rígido. El teléfono siguió replicando y nada, pero cuando ya me había resignado a morir esa noche, finalmente escuché su voz. Mi esposo contestó. En ese momento solté todo el aire que tenía contenido y, tratando de disimular mi nerviosismo, le expliqué que mi auto se había averiado en el camino y que necesitaba que viniera de inmediato por mí. Mi esposo, completamente ignorante de lo que yo estaba viviendo en ese momento, me dijo que eso le iba a llevar un poco de tiempo, ya que tenía que buscar las herramientas para poder revisar mi auto y además llevar los niños a la habitación porque aún estaban en la tienda de campaña. En ese instante sentí que el corazón se me iba a salir por la boca. Estaba entre la desesperación, la angustia y la impotencia. Así que, tratando de controlar el temblor de mi voz, le dije que estaba en un camión grande con un hombre y que necesitaba que viniera de inmediato. Él empezó a cuestionar de qué estaba hablando, pues no entendía que yo estaba en peligro real. Así que le dije con voz firme: tienes que venir ahora. Le devolví el teléfono al hombre, quien todavía miraba fijamente hacia adelante. Me recosté con la espalda recta, y una vez más, vi por el rabillo del ojo la tienda a varios metros de distancia. Los siguientes minutos pasaron tortuosamente lentos y en completo silencio, excepto por mi propio corazón que latía como un tambor. Fue entonces cuando a lo lejos vi por el retrovisor las luces de un vehículo que se estacionaba cerca de donde se había dañado mi auto. El conductor del camión también pudo verlo, y antes de que pudiera abrir la boca para decirle que era mi esposo, él me pidió que saliera del camión y fuera a encontrarlo. Abrí la puerta lo más rápido que pude y de un salto me bajé del camión. Casi me caigo, pero rápidamente me estabilicé, y totalmente aterrada, salí corriendo por la carretera en dirección a mi esposo, antes de que el conductor del camión pudiera arrepentirse. Al llegar a donde estaba mi esposo, quien ya se había bajado del auto y sacado las herramientas para reparar el mío, le dije que recogiera todo, se subiera a la camioneta y condujera lo más rápido que pudiera a casa. Él me miró como si me hubiera salido un tercer ojo y me preguntó qué diablos estaba pasando. Yo le dije que le contaba en el camino, así que hizo lo que le pedí. Recogió todas las herramientas, subió el auto y condujo rápido. El camión aún estaba estacionado en el mismo lugar cuando pasamos a un costado. Ni siquiera quise mirar para tener una mejor vista del camión o el hombre loco. Lo único que quería era salir de ese lugar y llegar a casa. Pero entonces comenzó a seguirnos, y al ver que el camión venía detrás de nosotros, sentí que mi corazón se iba a salir de mi pecho y le dije a mi esposo que acelerara. Él estaba muy confundido, porque entonces aún no le había contado lo ocurrido, pero solo quería salir de allí. Más adelante vi que se acercaba la salida, y para ir a casa debíamos tomar el camino de la derecha, y entonces vi que al cruzar, el camión siguió en línea recta, y ahí lo perdimos. No les puedo describir el alivio que sentí cuando el camión siguió derecho y dejé de verlo por el retrovisor. En ese momento finalmente comencé a contarle a mi esposo lo que había ocurrido, pero al oír mi relato se molestó muchísimo y empezó a regañarme por la tontería que hice.
Me preguntó que en qué diablos estaba pensando cuando decidí subirme a un camión con un perfecto extraño. Realmente me empecé a sentir muy culpable, porque sé que tenía razón, y que esa imprudencia de mi parte pudo haber tenido consecuencias fatales. Uno de los pensamientos que nunca abandonó mi cabeza era que si ese hombre me hubiera hecho daño, habría dejado a mis hijos huérfanos, y de solo pensarlo me sentía atormentada. Realmente me sentí muy estúpida por lo que hice. Fue por eso que nunca me animé a denunciar. Tampoco tenía mayores detalles que dar, ya que ni siquiera tomé la placa del camión, y la descripción que podría dar del hombre se adapta a la de cualquier otro camionero. Hasta el día de hoy me pregunto si ese hombre realmente era un asesino en serie. Si ya había hecho eso antes, me atormenta pensar que tal vez hubo otras víctimas que no tuvieron tanta suerte como yo. Aunque realmente prefiero pensar que solo era un tipo sin nada mejor que hacer que tomarle el pelo a una mujer sola a esas horas, solo para divertirse. Lo cierto es que esta experiencia marcó mi vida por completo. Desde entonces tengo mucha precaución y jamás he vuelto a subirme al auto de un desconocido.